Bienvenidos a la lección 12 de este curso de redacción académica denominada Escribe tu primer artículo científico sin morir en el intento. En esta lección, que es la número 12, nos vamos a ocupar de convertir nuestro esquema de redacción ya en un escrito académico formal, es decir, a ese esquema de redacción que nosotros lo comparábamos con un esqueleto. Ya en esta lección vamos a irle poniendo músculos, ¿no? Y para luego ponerle tejidos y luego ponerle la piel y luego la ropa, los accesorios, hasta tener un escrito que sea presentable, ¿no? Entonces, algo quisiera que tenga siempre en cuenta es que cuando estamos escribiendo, cuando con nuestro esquema de redacción lo vamos a convertir en un texto, en un primer momento te pediría que no te preocupes tanto por los detalles de forma. Algo que en mi experiencia propia nos atrasa mucho cuando estamos empezando a escribir un artículo es que nos preocupamos demasiado por el cómo va quedando en cuanto a la apariencia. Si bien eso es importante y que además en lecciones posteriores vamos a pulir, porque vamos a tener otra lección de cómo pulir nuestro escrito académico, cómo mejorarlo, cómo pulir nuestro escrito académico. Si bien vamos a hacer eso después, pero en un primer momento eso no es tan vital en un primer momento. O sea, para que entiendas esto, quiero hacer una especie de analogía. Cuando un artista pinta un retrato, o hace un paisaje, o dibuja un rostro, en el caso de un rostro, por ejemplo, siempre empieza haciendo un boceto, un borrador, empieza haciendo unas líneas, luego va afinando estas líneas y poco a poco va afinando todo de tal manera que ya se va quedando un rostro muy definido, un retrato muy definido. O cuando un artista, un escultor va a tallar sobre la piedra, primero empieza a tallar formas muy toscas, muy formas que incluso no se parecen a la figura que él quiere que sea, pero va afinando la pieza, la va tallando más y más hasta obtener una pieza fina que ya sí se parece a lo que el artista desea. Entonces, pensemos en esa analogía cuando estamos empezando un escrito. En un inicio, cuando nuestro esquema de redacción lo vamos a convertir ya en un texto, no nos preocupemos tanto por la forma, sino vayamos trabajando, como por así decirlo, en bruto. Hagamos ya la redacción en bruto para luego ir mejorándola. Pero en un primer momento no nos preocupemos demasiado. Lo que sí hay que tomar en cuenta desde un primer momento son las reglas de citación, son las normas de citación, que en nuestro caso estábamos optando por las normas APA, séptima edición. Entonces, eso es lo que deberíamos de tener en cuenta, es decir, no preocuparnos tanto por las formas todavía, sino ya convertirlo en texto, pero sí cuidar el detalle de las citas en formato APA. ¿Por qué cuidar las citas en formato APA? Porque después, si eso no se hace desde un principio, nos puede llevar a tener que rehacer grandes partes del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Para eso estoy volviendo al esquema de hace que en las lecciones pasadas les estaba explicando cómo trabajar. Bueno, aquí tenemos todo nuestro esquema y el reto es que en este esquema, acuérdense que hemos hecho con este esquema, pues este esquema son fichas bibliográficas que las hemos ido jalando desde Mendeley. Pero acuérdense, cada uno de estos documentos que teníamos en Mendeley, pues lo que hacían era que teníamos notas de esos documentos y hemos ido agregándolas a este esquema de redacción. Hemos ido agregándolas según el contenido que nos exigían los segmentos, cada uno de los apartados. Hemos ido acomodando fichas donde creamos conveniente. Ahora el reto es convertir en esto en texto ya. Algo quisiera que tomes en cuenta también para hacer esto es que en tus párrafos o en tus escritos, hablando de porcentajes, digamos, entre lo que son citas y entre lo que son ideas propias tuyas de quien está escribiendo, lo que debería ser mayoritariamente abundante son las ideas propias y las citas no. Es decir, más del 50% de lo que se escribe en el artículo deberían ser ideas tuyas y menos del 50% deberían ser citas.
¿Qué sucede cuando nuestro texto está plagado de citas y mucho más del 50% son citas? No digo que eso esté mal, pero como que en cuanto a la apariencia o cuanto a la manera en la que pueden tomar los lectores, lo pueden asumir como simplemente si fuera un collage de citas. Por tanto, es mejor hacer primar nuestras propias ideas, ¿no? Entonces es necesario que cuando vayamos escribiendo, pues entre las citas, antes de las citas, después de las citas, entre las citas, nosotros vayamos escribiendo nuestras propias ideas, o vayamos comentando las citas, o vayamos analizándolas, vayamos insertando oraciones de introducción, oraciones que conecten unas citas con otras, en fin, es decir, hay que ir insertando muchos más elementos que sean de cosecha muy propia para ir enriqueciendo el texto. Entonces empecemos. Tenemos esta primera cita de este primer apartado que dice: el Imperio Español fue un imperio burocrático y esa burocracia no ha propiciado unas fuentes de conocimiento lingüístico muy ricas. Nos ha proporcionado unas fuentes de conocimiento lingüístico muy ricas cuyo alcance estamos empezando a valorar y comprender de manera adecuada. Nos está diciendo básicamente que el Imperio Español pues tenía mucha burocracia y que producto de esa burocracia se ha producido mucho documento escrito que nos brinda conocimiento lingüístico abundante de la época colonial. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a convertir todas estas citas en texto, todo este esquema, cuando lo vamos a convertir en texto, necesitamos comprender bien con precisión qué es lo que nos pretende comunicar cada una de estas citas, qué es lo que nos pretende comunicar, para luego hacer los escritos posteriores, para ir complementando con nuestras propias ideas, ¿no? Entonces, acordémonos de esto. Nos está diciendo básicamente que el imperio español fue muy burocrático, ¿no? Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Aquí nos está hablando de las fuentes para conocer la lingüística de la época colonial. ¿Qué fuentes hay? Entonces podemos empezar a hablar de eso, ¿no? Entonces vamos a empezar así. Para conocer la realidad lingüística durante la época colonial, entonces fijémonos cómo he complementado esto, ¿no? Para conocer la realidad lingüística durante la época colonial tenemos muchas fuentes propias de los nativos, para conocer la realidad lingüística durante la época colonial tenemos muchas fuentes. Propias de los nativos americanos tenemos sus registros orales, tejidos, poemas, entre otros. Por parte de los europeos tenemos abundante registro escrito. Sucede pues que el Imperio Español fue un imperio burocrático y esa burocracia nos ha proporcionado unas fuentes de conocimiento lingüísticas muy ricas cuyo alcance estamos empezando a valorar y comprender de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Esto que es mi propia idea. Esto que es mi idea propia, lo que está en color verde, eso es lo que yo añadí, pues estoy yo comentando, estoy yo analizando, estoy yo introduciendo la idea. Estoy diciendo de que durante la época colonial hay pues muchas fuentes. De parte de los nativos habían registros orales, habían tejidos, poemas, y por parte de los europeos había mucho registro escrito, tal como nosotros los conocemos, muchas letras. Y estoy diciendo, sucede que, y lo que estoy diciendo lo voy a enlazar con la cita que estoy utilizando, ¿no? Entonces fíjense, aquí ya estoy como que combinando mis ideas con las citas que estoy yo utilizando, ¿no? Entonces puedo seguir reforzando, puedo decir: Entonces fíjense qué complementado. He dicho estas fuentes, sin embargo, me estoy refiriendo a estas
a las que nos han dejado el imperio burocrático, no han sido suficientemente estudiadas, ya que no toman en cuenta la complejidad de las relaciones sociales, políticas y culturales de la época. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Estoy complementando, en este caso, estoy yo haciendo una crítica. Yo desde mi cosecha propia estoy haciendo una crítica. Estoy diciendo que estas fuentes no han sido suficientemente estudiadas, ya que no han tomado en cuenta las relaciones sociales, políticas y culturales que habían en la época colonial. Siempre que se estudiaban, yo estoy diciendo, de manera muy fría, ¿no? Bueno, esto solamente es un ejemplo, no es que yo estoy sosteniendo verdaderamente esto, es únicamente un ejemplo. Pero lo que quiero que noten es esto, es decir, yo estoy, las citas les estoy dando aquí como en cuerpo, o sea, les estoy nutriendo con mis comentarios, con mis propios análisis, con mi propia cosecha, es decir, la cosecha de otros autores las estoy uniendo con mis cosechas en un texto, ¿no? Entonces eso estoy haciendo. Algo muy rápido y muy breve que tenemos que recordar de cuando hablábamos de la citación bajo las normas APA séptima edición, es que existen citas cortas y citas largas, existen citas textuales y citas parafraseadas, y existe el citado con énfasis en el autor y citado con énfasis en la cita. En este caso este es un citado con énfasis en la cita, no en el autor, porque el autor, fíjense, estamos mandándolo aquí entre paréntesis, no lo estamos mandando como parte de la redacción. No estoy diciendo, sucede pues que, como dice Sánchez Méndez, podría decirlo, esta sería otra manera de hacerlo, de escribir esto. Sucede que, coma, como señaló Sánchez Méndez, pongo el paréntesis, el año 2012, coma. Fíjense, aquí estoy haciendo énfasis en el autor, porque pienso que el autor, pues, es importante destacarlo en esta redacción, el autor. Y ya de aquí lo que voy a hacer es borrar al autor. Como aquí ya tengo señalado el apellido y el año, entonces aquí voy a dejar únicamente la página. Acuérdense que todo lo que he introducido a través de Mendeley aquí, con el plugin de Mendeley que está en referencias, este plugin que tengo yo con Mendeley, acuérdense que se vuelven elementos dinámicos. Por eso cuando pongo el cursor aquí, se pone esto en plomo, quiere decir que es un elemento dinámico. Entonces salgo de ahí, ¿ya? Y entonces ya he hecho énfasis en el autor. O puedo dejarlo tal como estaba. Porque voy a suponer que quiero hacer énfasis en la cita, no en el autor. O puedo volver y decir, y así pues quiero hacer énfasis en el autor también. Sucede pues que, como señaló Sánchez Méndez, el imperio español fue un imperio burocrático, es decir, las dos formas son totalmente válidas en función a que si yo como escritor quiero darle relevancia, quiero darle énfasis no solo a la cita, sino también al autor. En este caso le estoy dando énfasis a la cita y también al autor, porque considero que señalar el nombre del autor es importante, porque es una autoridad del tema, ¿no? Y finalmente, después de esta cita, yo estoy complementando con una crítica, con un análisis, digamos, de esto. Entonces se trata básicamente de eso, de ir nutriendo todas estas citas a partir con mi propia cosecha, con lo que yo mismo estoy diciendo. Otra cosa más dentro de las citas cortas o largas, esta es una cita corta porque fijémonos, marco toda la cita, me voy a este sector y me dice que esta cita es de 31 palabras. Entonces esta cita, siendo de 31 palabras, no necesita ir en un párrafo aparte, en un bloque aparte, puede permanecer aquí dentro del párrafo anterior, dentro del párrafo previo que nosotros estamos escribiendo. Entonces miren, este primer párrafo ya está terminado, así de sencillo, no hay mucho inconveniente. Nuestras ideas, las nuestras, que están en color verde, aquí las estamos respaldando con lo que dicen los autores, ¿no? Vayámonos a este siguiente segmento y fíjense, aquí tengo una cita cuando hablamos de registros en América y Europa antes de la colonia, tengo una cita aquí son 76 palabras.
Cuando yo me encuentro con una cita de más de 40 o más palabras, tengo dos opciones. Número uno, puedo parafrasearla haciendo que esta se convierta en una cita más corta. Puedo parafrasearla. O puedo yo citarla textualmente de manera directa y hacer un formato de cita que es para 40 palabras. Si ese formato de cita para 40 palabras, pues me dice que tiene que estar en sangría. Tiene que tener una sangría al lado izquierdo, tiene que estar en un párrafo aparte, no tiene que tener comillas, en fin, es decir, ahí nuevamente les recomiendo que siempre vayamos revisando estas normas APA, del cual teníamos otra lección. Entonces, fíjense, vamos a empezar a escribir, a seguir escribiendo, pero algo que quisiera que noten antes de seguir es esto. En nuestro esquema teníamos este 1 y tenemos este 1.1, tenemos un 1.2. Esto no significa que cada uno de estos no significa que se tenga que convertir en subtítulos. No significa que se tenga que convertir en subtítulos cada uno de estos. En realidad, de estos segmentos, los más importantes son los que están en color rojo. Por eso yo los he marcado con rojo. Los más importantes son los que están aquí en color rojo. 3, 4, 5, 6. Entonces, muy probablemente cuando yo termine de redactar mi escrito, mi artículo, voy a tener únicamente 6 subtítulos. No es que todos estos se van a convertir en subtítulos. En realidad estos, los 6.1, 6.2, 6.3, 6.41, 6.42, estos, al igual que esto, los 1.1, después el 1.2, van a convertirse en párrafo. Simplemente han estado así en el esquema para ayudarme a ordenar las ideas, ¿no? Entonces, estos van a convertirse en párrafos, como esto también, ¿no? Estaban ahí, reitero, solamente para ayudarnos a ordenar nuestras ideas. Entonces, leemos la cita, nos dice: mientras que para los españoles se trataba de una carencia, un espacio vacío que había que llenar con un sistema de notación gráfica, para los individuos andinos se trataba de cambiar un sistema de notación ya existente a otro totalmente nuevo. Mientras que los españoles identificaban la escritura alfabética como la única literalidad posible, los sujetos indígenas se enfrentaron a dos literalidades distintas, entre las cuales tenían que operar un paso. Es decir, ¿qué está tratando de decir esta cita? Que para los españoles, el hecho de que los indígenas americanos no conocieran las letras, como los europeos, como los españoles la conocían, para los españoles eso era una carencia. Sin embargo, para los indígenas no lo era tanto, porque los indígenas americanos conocían múltiples maneras de escribir, bajo sus propios términos. Escribían en quipus, escribían en poesías, en fin, conocían montones de registros, ¿no? Es decir, que ellos sí tenían. Para la versión indígena simplemente significaba pasar de un tipo de escritura a otro tipo de escritura, que era la escritura con letras. Pero para los españoles, los indígenas tenían que pasar de no tener escritura a sí tener escritura. Entonces, una vez que yo he entendido previamente todo esto, voy a proceder de la siguiente manera. Voy a ir escribiendo y voy a ir comentando, voy a ir escribiendo previa a esta cita. Entonces veamos, ¿qué es lo que he hecho yo aquí? Bueno, en primer lugar, aquí ya estoy hablando de cómo eran los registros escriturales, cómo se escribía antes en América. Estoy diciendo que ya habían varios registros de cómo se transmitían la ciencia, la tecnología de generación en generación. Estoy anticipando ya eso. Entonces, después de eso estoy diciendo pues que así Keith-Spagnoli señala con claridad, ¿qué es lo que señala Keith-Spagnoli? Es esto, no es esto. Entonces, como esta es una cita de más de 40 palabras, voy a primero quitarle las comillas, le quito las comillas, luego lo voy a mandar una sangría al lado izquierdo. Después les voy a dar la medida exacta de esta sangría, mientras la vamos a dejar así, porque en otra sesión nos vamos a ocupar de darle formato a todo este documento con mayor precisión, pero mientras lo hacemos así. Y miren, en la cita estoy haciendo énfasis en el autor. Eso significa que el autor aquí tengo que quitarlo, ¿no? El año también, porque allá arriba ya estoy señalando el año.
Voy a quitarlo de aquí. Y ya, y punto, ¿no? Entonces fíjense, ya tengo todo esto terminado. Ahí está mi idea, en donde estoy haciendo como una especie de introducción a esto. Estoy diciendo que los nativos tenían sus propios registros. Estoy diciendo que los españoles no entendieron cabalmente esto, porque para los españoles el hecho de que los indígenas tuvieran esa situación se trataba de una carencia, un espacio vacío que había que llenar. Mientras los españoles identificaban la escritura alfabética como la única literalidad posible, los indígenas se enfrentaron a dos realidades. En fin, estoy como que enlazando esto con esto, es decir, estoy uniendo las ideas, ¿no? Entonces puedo seguir yo añadiendo elementos de mi propia cosecha. Entonces, para esto tengo que comprender qué viene después. La cita que viene después: los amerindios, que presuponían la oralidad y las formas gráficas de expresión, no podían entender el concepto de verdad asociado a la letra escrita, porque no estaban acostumbrados a leer, sino a mirar, desplegar, bordar, tocar, pintar, y viceversa. Los castellanos, que presuponían que la escritura alfabética no podía entender creo que los letrados castellanos, que presuponían la escritura alfabética, no podían entender a los sabios amerindios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que los indígenas americanos, en su mente no estaba en ese momento, ellos no comprendían de qué manera la verdad sobre algo sí o sí estaba enlazada con lo escrito. Porque para ellos la escritura estaba en cosas que podían tocar, cosas que podían sentir, los quipos que podían tocar, o las obras de teatro que podían ellos presenciar, o los tejidos que podían ver, en fin. Entonces, para ellos, para el indígena era medio raro que el concepto de verdad esté limitado únicamente a las letras que conocían los españoles, porque los indígenas pues conocían muchos más registros escritos. Entonces hay como que una incomprensión de ambas partes, ¿no? Y que sigue resaltando eso Quispagnoli. Entonces yo puedo decir, y reforzando más esto, puedo seguir añadiendo, ¿no? Porque aquí fíjense que estaba diciendo que para los españoles las letras era la única forma de transmisión de conocimiento posible. Entonces voy a seguir escribiendo. Entonces, ¿qué he añadido yo aquí? Pues previamente a esta cita estoy yo añadiendo a lo de cosecha mía, en la que estoy diciendo que eran dos maneras de concebir el mundo, la que tenían por un lado los españoles y la que tenían por otro lado los indígenas, que los indígenas estaban ligados a elementos más concretos para transmitir conocimiento, para desplegar su pensamiento, pero los españoles estaban más ligados a creer que el saber se transmitía únicamente mediante el registro escrito. Entonces esto lo voy a enlazar, esto que era de cosecha mía, que está como que enlazando esto, y además hay mucho de análisis propio mío, ¿no? Entonces lo voy a tener que enlazar con esto. Entonces veré antes cuántas palabras son estas. Son 53 palabras. Entonces aquí tengo dos opciones que puedo esto parafrasearlo, o puedo reducir esta cita. Puedo hacer una de estas dos opciones. En el caso de arriba, pues simplemente es una copia textual de más de 40 palabras, es una cita textual de más de 40 palabras, por eso lo he mandado en párrafo aparte. Pero lo que quiero que se den cuenta aquí con esto, quiero que presten atención a esto. ¿Por qué estoy utilizando comillas al principio, antes del después de las ¿por qué estoy utilizando puntos suspensivos después de las comillas? Eso significa que la fuente original, o sea, esta oración de esta cita, esta primera oración de esta cita, en realidad tenía algo más antes de esto. O sea, había algo más, pero ese algo más no lo he tomado en cuenta porque no era necesario para mi cita, no lo consideré necesario, pero hago notar que ese algo más sí había algo más,
sí existía algo más, pero yo le estoy obviando, y estos puntos suspensivos le hacen notar a mi lector precisamente eso, que lo he obviado. Pero cuando mi lector puede ver esos 3 puntos suspensivos, entonces él puede decir, hay algo aquí que el autor ha obviado, iré a la fuente original y buscaré aquello que se ha obviado. Entonces se puede proceder de esa manera cuando hay algo al principio que yo quiero obviar, o por ahí de pronto hay algo que yo al final es que quiero obviar. Entonces algo al final que yo no he tomado en cuenta para esa oración, o sea que esta última oración tenía algo más, tenía mucho más escrito, pero la última parte de esta última oración, de este párrafo, yo no lo he tomado en cuenta. Entonces yo pongo 3 puntos suspensivos, para que mi lector note que hay algo aquí que yo no he tomado en cuenta, igual que él puede consultar dentro de la fuente original. Esta es también otra opción. Otra opción es que cuando algo al medio que yo hubiera obviado, digamos que dentro de esta oración que compone esta cita, hay algo al medio que yo obvié de esta oración. Si algo yo obvié al medio de esta oración, entonces pongo entre paréntesis puntos suspensivos. Entonces ahí yo a mi lector le estoy diciendo que hay algo al medio de esta oración que yo he obviado, que no me pareció relevante para la cita, que yo obvié, y por eso estoy poniendo puntos suspensivos. Entonces mi lector va a hacer el mismo procedimiento, va a ir a la fuente original y va a buscar al medio que estoy obviando yo. Esto se hace porque a veces en las citas no todo nos interesa. A veces nos puede interesar una parte de un fragmento, y dentro de ese fragmento puede interesarnos, que puede estar compuesto por 3 oraciones, puede no interesarnos una parte del medio, una parte del final o una parte del centro. Entonces ese es el truco que utilizamos, ¿no? Entonces en este caso, para que entendamos eso, esto va a ser así. Voy a suponer que en realidad de esta cita yo voy a parafrasear, ¿no? Voy a parafrasear esta cita. Entonces voy a insertarlo así. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Fíjense, todo esto es un parafraseado de esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a llevar esta cita, la voy a llevar aquí. Entonces voy a darle control X, voy a marcar todo esto, control X, control V. Ahí está. He llevado la cita ahí, Kispagnoli, y la puse aquí. Pero en este caso, como la he parafraseado, ya no es necesario que yo señale el número de página, porque reitero, como lo decía en la sesión de lecciones APA, señalamos el número de página cuando ese fragmento textualmente se puede encontrar en un número de página. Esto está tal cual, entonces el lector lo va a poder encontrar en un número exacto de página, pero esto que estoy diciendo yo en mis propias palabras, el lector no lo va a poder encontrar aunque yo le dé el número de página. Entonces por lo tanto no es necesario. En este caso voy a borrar el número de página y ya. Entonces quedó con Kispagnoli 2002. Y esto ya no me es necesario porque lo acabo de parafrasear. Y fíjense lo que he hecho aquí nuevamente. Aquí ha quedado otro párrafo ya. Esta situación creó un choque no solamente de registro. Aquí está todo lo que yo estoy diciendo, la crítica, el análisis, lo que yo estoy diciendo. Y aquí estoy insertando una cita parafraseada de Kispagnoli. Yo puedo seguir escribiendo. Puedo poner un concepto, unas palabras de cierre para todo esto. Entonces he añadido yo solamente una oración de cierre, en el cual estoy diciendo que en este lío que se ha sucedido, pues finalmente los españoles van a terminar imponiendo su visión, es decir, la visión que ellos tenían y que está aquí pues primando. Los indígenas tenían una visión respecto a la literalidad, los españoles tenían una visión
pero la que finalmente se impondrá es lo europeo. Y esto precisamente es como que una oración que está ligando con esto otro, de lo cual voy a hablar después, porque estoy hablando de que después hay un choque de registros entre lo literal y entre lo oral. Entonces estoy haciendo como que ligando. Entonces hasta aquí, fijémonos, pues estoy ya enriqueciendo. Miren, esta oración, este escrito lo puedo quitar. Ya puedo quitar ya. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Entonces esto también lo voy a quitar. Y fíjense, ya tengo el primer bloque de este subtítulo. Lo tengo ya escrito. Fíjense, ¿no? Qué interesante, o sea, para que vean que luego el esquema de redacción me facilita mucho las cosas. Algunos errores que no debemos de cometer por el momento. Un párrafo jamás debiéramos empezarlo con una cita. O sea, empezar aquí con las comillas y trabajar ya, escribir primero la cita y luego escribir recién las ideas de cosecha propia. No, siempre empecemos con una idea propia y recién insertamos la cita. No es conveniente por cuestiones estéticas y por cuestiones también de fondo, no es muy conveniente. Siempre empecemos con ideas de cosecha propia, a no ser que sean párrafos como párrafos de más de 40 palabras. Este párrafo sí empieza con cita, pues porque todo este párrafo es una cita de más de 40 palabras y no va nada más, porque siendo una cita de 40 palabras va esa cita aparte, no necesita ideas de cosecha propia que estén antes o después o en medio, no necesita nada. Y otra cosa más, es conveniente siempre, como en este caso, si tenemos una cita, la cual estamos cuidando de no empezar directamente con la cita, sino que la estamos poniendo aquí al medio, es conveniente siempre también ir cerrando nuestros párrafos con ideas propias de cosecha propia, ¿no? Que es donde pueden ser análisis, comentarios, donde puede ser crítica también al propio texto. Entonces es conveniente ir haciendo todo eso, ¿no? No es conveniente cerrarlo ya solamente en la cita, ¿no? Entonces hasta aquí, ¿qué cosas más quiero que notemos? Todo lo que está en verde son elementos de cosecha propia, de cosecha nuestra. Lo que está en blanco son las citas, ¿no? Son las citas que hemos utilizado. Durante todo nuestro escrito, durante que todo esto lo vayamos convirtiendo en texto, durante todo esto, bueno, esto no, porque solamente es lo que es esquema, que no lo avance por cuestiones de tiempo, pero hasta aquí, ¿no? Todo esto que vamos a ir convirtiendo en texto, en párrafos, ya nuestro artículo, es necesario que siempre exista el aparato crítico de quien esté escribiendo, de nosotros como autores, el análisis, la crítica, el comentario, el saber hilar muy fino en esto que tratamos de escribir. O sea, porque un artículo científico, reitero, un escrito académico, lo que pretende es demostrar nuestra posición respecto a un tema, demostrar nuestra tesis respecto a un tema. Para demostrar esa nuestra posición respecto a un tema, utilizamos como argumentos textuales citas de libros, de otros autores, de artículos de otros autores, pero no tiene que confundirse nuestro escrito con un collage de citas. Por lo tanto, durante nuestro escrito siempre tiene que estar presentes nuestras ideas, nuestra crítica, nuestro comentario, nuestras ideas que enlacen unos párrafos con otros. Tiene que estar muy presente nuestra voz, como lo decía un principio. Si hablamos de porcentajes, más del 50% de lo que está aquí debería ser siempre nuestra voz como autores, nuestra crítica, nuestro análisis, en fin. Y menos del 50% deberían ser citas, porque si más del 50% son citas, nos vamos a encontrar con que el escrito parece más un collage de citas de otros autores que un texto en el que nosotros estamos manifestando nuestras ideas, ¿no? Esto por cuestiones más de forma. Entonces lo mismo vamos a hacer con los otros segmentos. Vamos a ir convirtiendo todos estos en párrafos, vamos a ir añadiendo ideas propias antes y después. Algunas citas las vamos a hacer cortas, otras largas, algunas citas vamos a parafrasear, algunas citas vamos a dar énfasis en el autor, algunas citas vamos a darle énfasis a la cita, vamos a hacer todo eso. Estos que parecen como subtítulos vamos a irlos quitando y también convirtiéndolos en párrafos. Estos vamos a ir quitándolos, convirtiéndolos en párrafos, los vamos quitando. Únicamente son estos los del primer nivel, los de 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos los que en nuestro caso se van a mantener como subtítulos,
como subtítulos, ¿no? Entonces, esto puede mantenerse simplemente de dar época republicana, pero cuando hablamos de subtítulos, lo que yo te recomiendo es que sea pienses tu subtítulo como en el título de un libro. El título de un libro debe ser atrayente, debe ser breve, debe dar una idea cabal del contenido, entre varias de sus cualidades. Un subtítulo también debe ser lo suficientemente explícito como para que manifieste de qué se trata el contenido, es decir, ese subtítulo debe decirnos de manera cabal de qué se trata el contenido de ese subtítulo, lo que va a hablar aquí. Además de eso, bueno, en nuestro caso tenemos este subtítulo, características de la época colonial, debe darnos una idea completa de lo que se va a hablar en el contenido, de una idea cabal. Además debe ser un título atractivo, debe ser un título que muy preciso, que no se pierden palabras rebuscadas, en fin. Entonces pensemos siempre en este subtítulo como en el título de un libro. Entonces, ¿cuál es el contenido aquí? ¿De qué estábamos hablando aquí? Pues es que en la época colonial pues existe un choque, existe una visiones de mundo diferentes. Además estamos hablando de choques de registro literal oral, estamos hablando de imposición de registros, la clandestinización del oral. Entonces, a función de todo este contenido tenemos que razonar si este subtítulo corresponde a todo lo que queremos decir. Entonces, si es que el subtítulo no corresponde, lo que podemos hacer es modificarlo, no cambiándolo totalmente, porque acuérdense que esto correspondía con todo esto. Entonces podemos irlo modificando, haciendo mejoras, añadiendo más palabras o quitando algunas otras, o como algunos teóricos afirman, resignificándolo, es decir, decir lo mismo pero con unas palabras que vayan más acordes a la postura filosófica, ideológica que quiero transmitir en este escrito, ¿no? Entonces, de esa manera es que vamos a proceder, vamos a hacer esto mismo con todo esto, Entonces, una vez que tengamos todo eso escrito, en las siguientes lecciones pues vamos a aprender a mejorar el escrito, a pulir de elementos de cohesión, coherencia, de unidad. Vamos a también pues afinar más cuestiones respecto a las reglas APA, que se nos pudiera haber pasado algo. Vamos a afinar luego las cuestiones de formato, márgenes, tipos de letra. Entonces, hasta este momento ya tenemos esto avanzado, y lo mismo tenemos que hacer con todo el escrito, es decir, convertir todo esto que son solamente citas, convertirlo en esto. Y así ya estamos cerca de terminar nuestro artículo científico, ¿no? Entonces es la misión, te dejo con esa tarea de que todo tu esquema de redacción con las fichas las convirtamos en esto. Y no olvides que para eso tenemos que tener siempre en mente las normas de APA, normas APA para citar, las normas APA para citar. En este caso las normas APA séptima edición, de la cual tenemos también una lección dentro de este curso de redacción académica. Tomen siempre eso en cuenta. Entonces me despido de esta manera, será hasta una próxima lección. Chao, chao.